¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo será tu mañana dentro de 10 años? ¿Podrás ponerte de pie con firmeza y prepararte una taza de café por tu cuenta? ¿O necesitarás ayuda incluso para levantarte de la cama? La verdad es que el futuro que te espera se está decidiendo hoy mismo con cada bocado que colocas en tu plato. Antes de continuar, te invito a suscribir al canal porque la información que estás a punto de escuchar puede ser muy importante para tu bienestar. Déjame explicarte algo. Cada año, millones de adultos mayores en todo el mundo no pierden su independencia por una enfermedad grave, sino por una simple caída, un resbalón, una fractura y en muchos casos la vida ya no vuelve a ser la misma. Lo más sorprendente es que esas caídas no ocurren de repente. Su origen comienza muchos años antes en tu cocina, en tu plato y en aquellos alimentos que consumes a diario creyendo que son saludables. Hoy voy a hablarte de 3 verduras que muchas personas consideran beneficiosas para la salud, pero que podrían estar contribuyendo poco a poco al debilitamiento de los huesos, al endurecimiento de los vasos sanguíneos y a la pérdida de fuerza en las piernas. Después de eso también te mostraré 3 verduras poderosas que podrían marcar una gran diferencia en tu salud después de los 60 años. Pero antes de llegar a ellas, hay algo muy importante que debes comprender. Después de los 60 años, el cuerpo ya no funciona exactamente igual que en la juventud. Cuando eras más joven, tu organismo lograba adaptarse a casi todo lo que comías. Sin embargo, ahora cada bocado se convierte en una decisión. Cada comida influye en la dirección que tomará tu salud en el futuro. Si eliges correctamente, tu cuerpo podrá mantenerse fuerte como un árbol robusto. Pero si continúas consumiendo los alimentos equivocados, ese mismo árbol comenzará a vaciarse por dentro hasta que un pequeño tropiezo sea suficiente para derribarlo. Así que empecemos hablando de aquellos alimentos y verduras que conviene reducir. En primer lugar está el maíz. Sí, el maíz, las tortillas de maíz, las mazorcas y muchos otros productos elaborados con este ingrediente. Tal vez estés pensando que el maíz es un alimento natural, así que no debería representar ningún problema. Sin embargo, la verdadera preocupación está relacionada con los ácidos grasos omega 6 que contiene. Nuestro cuerpo necesita 2 tipos principales de grasas, los omega 3 que ayudan a reducir la inflamación y los omega 6 que en cantidades elevadas pueden favorecer procesos inflamatorios. Mientras exista un equilibrio entre ambos, el organismo funciona correctamente. Pero cuando el consumo de maíz es excesivo y frecuente, ese equilibrio puede alterarse. La inflamación de la que hablo no es algo que puedas ver fácilmente desde el exterior. Se desarrolla lentamente dentro de las articulaciones, los vasos sanguíneos y distintos tejidos del cuerpo. Muchas personas atribuyen el dolor de rodillas al envejecimiento o la rigidez de los dedos a los cambios de clima, cuando en realidad, en algunos casos, detrás de esos síntomas puede existir una inflamación persistente. Imagina por un momento que dentro de tu cuerpo existe un fuego lento que nunca se apaga. No lo ves, pero continúa afectando las articulaciones poco a poco. Con el paso del tiempo podría disminuir tu movilidad y debilitar tu capacidad para caminar con seguridad. Esto no significa que debas eliminar el maíz por completo. Consumirlo ocasionalmente, una vez por semana, suele formar parte de una alimentación normal, pero si se ha convertido en un alimento diario, vale la pena reconsiderar tus hábitos alimenticios. Pero espera, ese era solamente el primer factor. El segundo enemigo es incluso más silencioso. Está presente en muchas cocinas delante de nuestros ojos y aún así muchas personas no lo identifican como un problema. Estoy hablando de las verduras enlatadas. Los tomates, los guisantes y otras verduras conservadas en latas pueden parecer una opción práctica. Mucha gente piensa que una verdura sigue siendo una verdura, ya sea fresca o envasada. Sin embargo, la realidad puede ser diferente. El revestimiento interior de algunas latas puede contener sustancias que no siempre son consideradas las más favorables para el organismo cuando existe una exposición prolongada. Además, para conservar estos productos durante más tiempo suele añadirse una cantidad considerable de sal. Ese exceso de sodio puede contribuir al aumento de la presión arterial y a la retención de líquidos. ¿Has notado que muchas personas mayores comienzan a presentar hinchazón en los tobillos? ¿O que sus zapatos parecen quedar más ajustados que antes?
Una de las posibles razones puede estar relacionada con el exceso de sal en la alimentación. Cuando el cuerpo retiene líquidos, aumenta la presión sobre los vasos sanguíneos. Los músculos reciben menos oxígeno y nutrientes de manera eficiente. Poco a poco, las piernas pueden sentirse más débiles, los pasos se vuelven menos estables y el riesgo de sufrir una caída aumenta. Cuando tienes acceso a verduras frescas en el mercado, elegirlas suele ser una alternativa más favorable. Ahora presta mucha atención porque lo que viene a continuación podría sorprenderte. Existe un alimento que muchas personas colocan en su plato convencidas de que están haciendo una elección extremadamente saludable, pero que en realidad puede no aportar el nivel de nutrición que esperan. La lechuga. Sí, exactamente esa hoja verde clara que suele aparecer en hamburguesas, sándwiches y ensaladas. Sí, exactamente esa hoja verde clara que suele aparecer en hamburguesas, sándwiches y ensaladas. Muchas personas la consideran un símbolo de alimentación saludable, pero quiero explicarte que a medida que envejecemos, no basta con llenar el estómago. El cuerpo necesita nutrientes reales para mantenerse fuerte. La lechuga contiene una gran cantidad de agua, pero no aporta suficientes nutrientes esenciales en comparación con otras verduras más densas nutricionalmente. El problema aparece cuando tu estómago se llena con alimentos que aportan poco valor nutricional. Entonces queda menos espacio para aquellos alimentos que realmente pueden proporcionar vitaminas, minerales y elementos fundamentales para la salud. Y esto se le conoce como desplazamiento nutricional. En otras palabras, tu plato parece lleno, pero tu organismo no recibe todo lo que necesita. Con el paso del tiempo, esto puede reflejarse en la fortaleza de los huesos, los músculos y el nivel general de energía. Muchas personas sienten que están comiendo correctamente y aún así continúan experimentando debilidad. Por esa razón, conviene dar prioridad a las verduras de color verde oscuro en lugar de depender principalmente de la lechuga. Con frecuencia es allí donde se encuentran muchos de los nutrientes más valiosos para el organismo. Hasta ahora te he hablado de 3 alimentos que pueden contribuir gradualmente al debilitamiento del cuerpo, pero ahora es momento de hablar de aquellos que pueden ayudarte a recuperar fuerza y vitalidad. Estas 3 verduras tienen características muy interesantes y, si forman parte de una alimentación equilibrada, podrían favorecer cambios positivos en los huesos, los vasos sanguíneos y las piernas. La primera es la remolacha. Y quiero que prestes mucha atención porque es una de esas verduras que muchas personas han ignorado durante toda su vida. Suele quedarse en una esquina del plato de ensalada sin recibir demasiada importancia, aunque sus propiedades la convierten en un alimento muy especial. La remolacha, con su intenso color rojo, no está allí solamente para decorar. También es conocida por su relación con la salud vascular. A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos tienden a volverse más rígidos y estrechos. Imagínalos como una tubería de agua en una casa. Cuando es nueva, el agua circula libremente. Sin embargo, con el paso de los años pueden acumularse depósitos que reducen el flujo. Algo similar puede suceder con los vasos sanguíneos. El corazón trabaja constantemente para enviar sangre a todo el cuerpo y llevarla hasta las piernas representa una de sus tareas más exigentes porque se encuentran lejos del corazón. Cuando los vasos se estrechan, el flujo sanguíneo puede disminuir. Como consecuencia, las piernas pueden sentirse más pesadas, los pies más fríos y la energía para caminar puede reducirse. La remolacha contiene nitratos naturales. Cuando la consumes, el cuerpo puede transformarlos en óxido nítrico. Esta sustancia ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece su capacidad para expandirse. Cuando los vasos funcionan de manera más eficiente, la circulación mejora, los músculos reciben más oxígeno y el cuerpo puede mantener mejor su equilibrio. Puedes consumir remolacha hervida en ensaladas o beber su jugo. Además de favorecer la circulación hacia las piernas, también puede contribuir a que el cerebro reciba un mejor aporte sanguíneo, ayudando a mantener la actividad mental. Ahora pasemos a la segunda verdura, y aquí quiero compartir contigo una reflexión que podría cambiar tu manera de ver este tema. ¿Sabes cuál es uno de los mayores riesgos para muchas personas mayores
Muchos creen que los ataques cardíacos o el cáncer son las principales amenazas. Sin embargo, en numerosos casos, una caída seguida de una fractura puede convertirse en un problema muy serio. ¿Y cuándo solemos caernos? Cuando comenzamos a perder equilibrio. En las plantas de los pies existen pequeños receptores que envían información constante al cerebro acerca de la superficie sobre la que caminamos y la posición de nuestro cuerpo, pero cuando los niveles de azúcar en sangre suben y bajan repetidamente de manera brusca, esas estructuras sensibles pueden verse afectadas con el tiempo. Por esa razón, algunas personas comienzan a perder sensibilidad en los pies. Les resulta más difícil percibir correctamente dónde apoyan cada paso y el equilibrio empieza a deteriorarse. Aquí es donde aparece una excelente definición: la batata. La batata posee un índice glucémico menor que el de la papa blanca tradicional. Eso significa que puede proporcionar energía de manera más gradual y ayudar a mantener niveles de azúcar más estables. Además, contiene magnesio y potasio, minerales que desempeñan funciones importantes en la actividad muscular normal y que pueden contribuir a reducir los calambres o molestias nocturnas en las piernas. Probablemente hayas experimentado alguna vez ese dolor repentino que aparece en la pantorrilla durante la noche y te despierta de golpe. Alimentos nutritivos como la batata pueden formar parte de una alimentación que favorezca una mejor función muscular. Puedes consumirla hervida o ligeramente asada. Además de aportar energía sostenida, también puede apoyar el funcionamiento adecuado de nervios y músculos. Muchas personas piensan que la papa y la batata son prácticamente iguales, pero existen diferencias importantes entre ambas, y esas diferencias pueden influir significativamente en tu energía, estabilidad y capacidad para moverte con confianza a largo plazo. Ahora llegamos a la tercera y más importante verdura. Pero antes de revelarla, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado si el calcio que obtenemos de la leche, el yogur y otros alimentos siempre termina exactamente donde debería estar, es decir, en los huesos? ¿Alguna vez te has preguntado si el calcio que obtenemos de la leche, el yogur y otros alimentos siempre termina exactamente donde debería estar, es decir, en los huesos? La respuesta es no. Con el paso de los años, muchas personas desarrollan una condición de la que ni siquiera son conscientes. El calcio, que debería contribuir al fortalecimiento de los huesos, en ocasiones comienza a acumularse en los vasos sanguíneos. A este fenómeno se le conoce como calcificación. Cuando el calcio se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos, estos empiezan a endurecerse gradualmente. El flujo de sangre puede verse afectado. Las piernas reciben menos oxígeno y nutrientes. Y con el tiempo la sensación de debilidad puede aumentar. Además, esta situación también puede representar una carga adicional para el corazón. Entonces, surge una pregunta importante. ¿Qué ayuda al calcio a dirigirse hacia el lugar correcto? Aquí es donde entran en escena las espinacas y las hojas de mostaza. Déjame explicarte. Estas verduras de color verde intenso contienen cantidades importantes de vitamina K. Esta vitamina desempeña un papel fundamental en diversos procesos relacionados con la utilización adecuada del calcio dentro del organismo. Como resultado, los huesos pueden beneficiarse de una mejor utilización de este mineral, mientras que los vasos sanguíneos pueden mantenerse en mejores condiciones. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Un sistema óseo más fuerte, una circulación más eficiente y un organismo mejor preparado para mantenerse activo. Pero sus beneficios no terminan allí. Estas verduras también contienen luteína, un compuesto que se asocia con el mantenimiento de funciones cognitivas saludables y con la actividad normal del cerebro. Piensa por un momento en lo que sucede cuando caminas y tu pie resbala inesperadamente. Tu cerebro debe reaccionar de inmediato y enviar señales rápidas al cuerpo para ayudarte a recuperar el equilibrio. Cuanto mejor sea la comunicación, comienzan con algo tan sencillo como lo que ponemos en nuestro plato. Si esta información te resultó útil, te invito a dejar tu like para que más personas puedan beneficiarse de este contenido. También puedes hacer share con familiares y amigos que puedan necesitar escuchar este mensaje. Y por supuesto, no olvides subscribe para seguir recibiendo información valiosa que te ayude a cuidar tu salud y disfrutar de una vida más a tu LN.
Cuida de tu cuerpo, valora tu bienestar y recuerda siempre que una buena salud es uno de los mayores tesoros que puedes conservar a cualquier edad.